Decíamos que tanto el monopolio no discriminante o no discriminador de precios como este, que sí pudiera en los distintos grados, incluso con combinaciones o con discriminación múltiple, podrían generar, eh, eh, digamos, podrían ser prácticas que mejoren el beneficio. Ojo, quiero aquí ser muy enfático en señalarles que esa mejora del beneficio no solamente debe verse como, como una eh, como un estadio de progreso, un peldaño más en la captura de excedente del consumidor por parte del monopolista, sino que incluso en algunos casos puede ser la única forma en que un determinado segmento o incluso la totalidad de los consumidores pueden ser servidos. Es decir, solo si, en algunos casos, solo si se aplica discriminación de precios se hace viable un determinado segmento o inclusive el mercado en su conjunto, lo cual significa que de no tener nada de servicio, de no tener el acceso, porque es un mercado que no logra constituirse por costos demasiado altos versus los ingresos potenciales, y el hecho efectivamente de que la firma pueda quedarse con una fracción de los consumidores y ser servida a un determinado precio y otros sin contaminar el precio más alto o que paga el precio más alto que puede pagar un grupo de consumidores, sirve a ese grupo de mayor elasticidad o de menor poder adquisitivo, terminará generando que en circunstancias de no discriminación, ese segmento simplemente no sería viable. Y no siendo viable y no siendo servido por ni una sola unidad producida, eso generaría que su excedente consumidor se abatiera directamente a cero. Eh, Insisto mucho, sé que es una frase medio hecha, pero el peor mercado, el mercado más distorsionado, el mercado más ineficiente es aquel mercado que no existe. ¿Okay? Ese es el peor, esa es la pesadilla del consumidor. La pesadilla del consumidor es no tener el bien. Recordemos 2, 3 años atrás, lo que ocurría con los temas de escasez. O sea, el estrés generado por el no mercado, por el no acceso al bien, es absolutamente, desde el punto de vista del bienestar, incomparable con aquel donde el precio es más alto. ¿Okay? Puede ser el precio más alto, pero existir el bien. El precio máximo posible es un precio infinito, que es el precio de no tener el bien. Entonces, ciertamente la discriminación podría aparecer simplemente como un trato abusivo, como una práctica desleal desde el lado de la firma, pero repito, en muchas ocasiones es la única forma de hacer viable la producción sostenida de un cierto bien y por tanto el abastecimiento no importa que, no importa, sí importa, pero aunque el downside de eso sea que efectivamente estás extrayendo versus la situación de competencia perfecta un mayor excedente. Bien, eh, digamos, este recorrido nos permite entender que efectivamente el monopolio puede traer asociado, y de hecho trae asociado especialmente determinadas formas de poder de mercado, traslados de excedente al consumidor, volúmenes y precios que difieren de competencia perfecta y que también suponen desperdicios, suponen ineficiencias, tanto técnico-productivas como asignativas, que contabilizan y que van construyendo ese expediente negro, esa leyenda negra del monopolio y a su vez, pues por supuesto, dando entrada o sirviendo la mesa para regularlo, para intervenirlo, para nacionalizar o para prohibir una determinada actividad. Entonces, vamos a evaluar, digamos, primero en una panorámica extremadamente genérica, general, de muy poco detalle. Después vamos a entrar en algún detalle en alguno de esta supersíntesis en at a glance que podemos generar de entrada para este apartado. Las consideraciones que vamos a hacer tienen una excepción notabilísima, no son aplicables en general a
a un monopolio que se origina en el aprovechamiento de economías de escala y o de enfoque, lo que llamamos el monopolio natural, donde no necesariamente los costos de operación y los volúmenes servidos y precios son peores desde el punto de vista de la eficiencia paretiana a los de competencia perfecta, justamente suelen ser mejores que estos. De manera que exceptuemos, dejemos, digamos, aparcado afuera de estas consideraciones aquellas empresas que sirven ellas solas el mercado, pero en las que derivan esa posición de dominio de condiciones en la estructura de costos, en la función de producción, más que en el apoyo institucional, político o legal para estar solos en el mercado, o sea, muy pocos en ese mercado. Entonces, salvo este caso, diríamos que en general las estructuras de mercado más concurridas o, digamos, competitivas suelen ser más eficientes y traer asociado un outcome en términos de bienestar superior al que el monopolio artificial, el monopolio no natural, estaría generando. Desde el momento en que la combinación resultante del equilibrio de monopolio suele establecerse para un nivel de precios mayor que el equivalente a la solución de competencia perfecta y gracias o eso se logra gracias a una restricción en el número de unidades que se llevan a ese mercado y por tanto extrema, digamos, la puja, el regateo que típicamente entre los consumidores con una cantidad reducida del bien terminan generando, de manera que precios más altos, volúmenes de producción más bajos. ¿Okay? Normalmente asociado, digamos, a esa como redistribución, a ese juego en el cual ahora las ganancias del intercambio, que siguen siendo ganancias en principio, estamos hablando de intercambio voluntario, entonces no es una pistola que le pones al consumidor para que adquiera la mercancía, el consumidor siempre tiene la posibilidad, y eso tiene un costo, pues por supuesto, que puede ser considerable para el bienestar del consumidor, pero siempre tiene la posibilidad de no consumir ese bien. ¿Okay? Simplemente de retirarse y de ahorrar esa fracción y poderla destinar a otros bienes o ahorro, a lo que sea. Entonces, siempre estamos hablando de transacciones voluntarias, no transacciones involuntarias. Es decir, está bastante lejos de ser un intercambio entre iguales el que, por ejemplo, producía la extracción de mineral de plata en las minas del Alto Perú, en el Potosí o en México, etcétera, con la colonización española de América. Eso no es un intercambio, simplemente eso es robo, eso es saqueo, eso es extracción, y nada de voluntariedad. Eh, el intercambio de oro por espejitos es un eufemismo, no hay intercambio, hay robo del oro y alguna compensación y efecto estupefaciente en el espejo. Entonces, estamos hablando siempre de intercambio voluntario y ese intercambio, a pesar de ser voluntario, puede resultar con efectos redistributivos regresivos. En el sentido siguiente, se distribuye la renta de una forma alternativa a lo que haría, es decir, se distribuyen los excedentes del consumidor y del productor de una forma alterna a la que la competencia perfecta produciría, en un tipo de juego que es además un juego, digamos, regresivo en el siguiente sentido. Una rápida nota al pie de página. Decimos que, por ejemplo, un impuesto es progresivo cuando pecha mucho más a los grupos de alta renta que a los de baja renta, o eventualmente son exonerados o exentos de pago del impuesto sobre la renta los grupos de renta bajo, que no perciben simplemente rentas. Entonces, típicamente son tarifas escaladas, donde las tarifas más altas la tienen aquellos cuyo enriquecimiento neto gravable es mayor, por tranches, etc. Entonces, típicamente el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo en el sentido de que los que menos tienen pagan menos, los que más tienen pagan más. Y por tanto genera algo de proximidad o de acercamiento entre los grupos de renta. Entre otras cosas porque además buena
una fracción de los ingresos percibidos normalmente suelen ser utilizados en transferencias, en subsidios, en soportes de políticas de gasto hacia los grupos más vulnerables en términos de ingresos. En contraste, hay, por ejemplo, impuestos, de nuevo para seguir con la línea tributaria, impuestos que son regresivos, es decir, que le quitan relativamente o proporcionalmente más al más pobre y menos al menos pobre o al más rico. Típicamente el IVA, el impuesto al consumo, es un impuesto regresivo en el sentido de que, puesto que la canasta de consumo en el uso total de, presupuestario de los hogares pesa mucho más en los hogares de menores ingresos o más pobres que en los hogares más ricos, donde el peso que tiene el consumo de bienes y servicios puede ser una fracción menor del uso de su renta. Eso hará que una cierta tasa tributaria que peche a un 90% de los ingresos de los hogares pobres y a un 40% del ingreso de los hogares ricos, sea al final del día un impuesto, efectivamente eso, que pecha a los más pobres más que proporcionalmente a los más ricos. Por supuesto, hay otro tipo de acciones que son desquiciadas, no son ni progresivas ni regresivas, sino que le quitan a los pobres, le quitan a los ricos y lo votan, ¿no? Estoy pensando en cierto tipo de políticas como las expropiaciones de tierras o de plantas, de firmas, durante esta administración que arranca en el año 99, y donde ciertamente se le quitó riqueza a los propietarios, a los accionistas, a los stakeholders de esas explotaciones agrícolas o agropecuarias o de esas explotaciones industriales. Estas tierras hoy son eriales, o las fábricas se cerraron, se desmantelaron, se chatarrearon y pues simplemente nadie ganó o se ganó políticamente, tuvo cierto retorno político, pero en términos económicos fue realmente una distribución caótica. O sea, simplemente todos perdieron. Todo el mundo perdió con ese tipo de medidas. Entonces, en el caso del monopolio, normalmente los monopolios e inclusive los factores productivos ocupados en esos monopolios, típicamente sindicatos o mano de obra que logra negociar con la gerencia mejoras salariales, gracias además a la posición de dominio y a la posibilidad de distribuir de manera armónica, distribuir los excedentes que se le quitan al consumidor. Entonces, pues típicamente es un juego de traslado de excedentes desde el consumidor al productor, que favorece, digamos, a los grupos de más alta renta y desfavorece a los grupos de más baja renta o a los consumidores en general. Pero, digamos, además de eso, bueno, pues, mm, sobre todo si los bienes eh, que se producen están, digamos, tienen muchas conexiones o eslabones productivos con otras cadenas, con otros clústeres, con otras actividades económicas, pues un mayor precio, a su vez, siendo que este bien es un insumo de otras industrias, termina generando un shift de precios o termina generando un efecto, digamos, negativo o inflacionario sobre los precios, y también reducen el abastecimiento en todas aquellas de cadenas de valor al restringir la producción y la demanda factorial, tanto aguas arriba como aguas abajo, ya lo vamos a ver. Si esos monopolios además tienen la característica o tienen una naturaleza de origen público, pues normalmente además tendrán que adicionarse formas mucho menos gerencialmente adecuadas de manejarlas. Es lo que Liebenstein señaló oportunamente como ineficiencias de tipo X, digamos, que residen al final del día en no tener la presión que siempre el mercado, inclusive un mercado monopólico, en la medida en que haya posibles incumbentes
o potenciales incumbentes mirando avarientamente la posibilidad de entrar en esos mercados y capturar parte de la renta monopólica. Y en el caso de los monopolios públicos, pues esa protección es una protección virtualmente infinita y que relaja la tensión productiva que su equivalente privado estaría teniendo. Y finalmente, la sociedad suele desperdiciar recursos en tener conductas lavish para el regulador, conductas, digamos, donde si la protección depende de la decisión de un funcionario, de la decisión, digamos, del Congreso, pues yo tengo todos los incentivos como potencial monopolista de generar, de destinar recursos a lobbies políticos, a pagos laterales, para que esa protección termine de materializarse. Entonces, tiende a fomentar esa alta discreción y la posibilidad de que hayan tratamientos especiales para determinados sectores y firmas, tiende a estimular lo que se llaman conductas de búsqueda de rentas o rent-seeking behavior, que es pues simplemente destinar, en lugar de destinar los esfuerzos, digamos, a producir, los destinas a corromper, los destinas a generar, digamos, las condiciones más favorables para tu firma, digamos, a tener un tratamiento gentil desde el lado del regulador, eventualmente a sobornar o a capturar, lo que llaman los fenómenos de captura de agencia, que hace que los recursos productivos se desvíen hacia esos usos que en condiciones de menos discrecionalidad pública serían simplemente impensables. Vamos a tratar el caso desde el punto de vista gráfico de comparación del costo social del monopolio en contraste con las soluciones de competencia perfecta para que efectivamente logremos identificar estrictamente cómo contabilizar la ineficiencia asociada a la conversión de una estructura de mercado competitiva, atomizada, a una donde hay un solo oferente. Repito, descartamos en este expediente, por los momentos, el caso del monopolio natural. Y vamos digamos, a la aplicación más simple, que es asumiendo que la estructura, que la función de producción que tanto las firmas en competencia perfecta como después la firma que termina quedándose íntegra con ese mercado, es de costos, de rendimientos constantes a escala, es decir, de costos constantes que están reflejados en esta función de costo marginal lineal, dependiente constante, y que me dice que efectivamente abastecer un 10% o el 100%, tener una demanda baja o una demanda alta, va a implicar siempre unitariamente el mismo costo de producción. ¿De acuerdo? Y tenemos una función de demanda con la típica pendiente negativa reflejando el efecto de sustitución típico de los bienes normales, es decir, esa relación inversa que hay entre precios y cantidades, de tal manera que variaciones en una dirección de los precios son respondidas por ajustes en sentido contrario en las cantidades demandadas por parte de los consumidores y un precio de reserva que es positivo pero decreciente. Entonces, fíjense ustedes la solución de la izquierda, el panel de la izquierda de la solución de competencia, dado que esta estructura de oferta, dado que la estructura de costo marginal de la empresa representativa escalada por el número de firmas en el mercado puede ser considerada como la función de oferta en ese mercado, esa función de oferta en competencia perfecta, cortándose con la función de demanda, generaría un PQ de equilibrio, un precio que hemos identificado como CP, como de competencia perfecta, y un volumen total de abastecimiento de ese mercado, QCP, que es típicamente la solución, digamos, de competencia. Esa solución de competencia estaría asociado que a SP
el excedente consumidor fuera identificable, pudiera ser contabilizado como el valor de la integral del área que subyace a la función de demanda hasta el precio final de equilibrio, y que sería pues el equivalente geométricamente al valor del área de este triángulo coloreado en verde. ¿Okay? Este sería el excedente del consumidor. Si de la noche a la mañana y por un decreto nacionalizas y dices, mira, ahora hay una sola empresa que abastece en ese mercado, o yo le ofrezco, digamos, a la empresa Triple X a que sea la única que abastece ese mercado, porque antes habían lo que fuera, pura empresa multinacional extrayendo la plusvalía, y ahora queremos que sea solo un productor nacional el que abastezca, porque no queremos ser dependientes de los mercados internacionales, porque nos van a sancionar, etcétera, etcétera. Colóquenle ustedes la justificación y el discurso metapolítico o político que gusten, que al final del día supongamos entonces que ahora la función de demanda es abastecida, o la demanda es abastecida por una sola firma que tiene la misma estructura de costos que la firma clon o representativa del mercado de la izquierda, ¿ok? Y que en consecuencia ahora, con el criterio de ingreso marginal igual al costo marginal, recuerden que el ingreso marginal para la competencia perfecta era pues simplemente el precio igual al ingreso medio, igual a la demanda minúscula del share de mercado que tenía esa firma en particular. Ahora, el hecho de que sea la única firma, ya hemos barruntado bastante esto en las videoclases previas, pues simplemente la condición de primer orden impone que el ingreso marginal, que el volumen óptimo sea aquel asociado a un ingreso marginal que iguale al costo marginal. Esta sería la función de ingreso marginal que sale de la condición de monopolio, ¿ok? Para una función de demanda lineal, la bisectriz. Y la condición de primer orden se satisface para aquel, para aquel nivel de producción, el cual el ingreso marginal exactamente corta al costo marginal. ¿Okay? Okay. Lo cual ocurriría, pues, ahora bien dibujado, precisamente en la intersección entre la función de ingreso marginal y la función de costo marginal. Eso nos identifica un volumen de producción de monopolio, QM, ¿ok? Ese QM y dada, digamos, la fractura que se da entre la función la no igualdad entre el ingreso marginal y el ingreso medio y función de demanda, y la no existencia o la ya no correspondencia entre distintos volúmenes y precios, el precio asociado a esta cantidad restringida de oferta que se lleva al mercado tendría que leerse sobre este QM, sobre la función de demanda, es decir, cuánto están dispuestos a pagar por la última unidad servida en ese mercado los consumidores, que sería exactamente para este QM donde el PM asociado a esta demanda. De manera tal que ahora la combinación PM-QM, en contraste con la combinación PCP-QCP, claramente supone precios mayores, volúmenes de producción y de transado en el mercado inferiores, y lo más importante, supone que efectivamente el excedente consumidor a estos precios más altos termina comprimiéndose del área inicial esta verde a un área que vamos a rayar más adelante, o revisando, digamos, estos apuntes, de suerte que ahora ese excedente es un excedente comprimido, y comprimido producto precisamente del aumento de precios. Hay un menor excedente al consumidor, y ese excedente al consumidor ahora perdido, en parte es ganado en forma de ingreso adicional por la firma monopólica. En otras palabras, lo que se está perdiendo del excedente del consumidor sería la sumatoria del rectángulo y de este triángulo. El rectángulo representa un trasvase, representa una migración de unidades monetarias que antes experimentaban o ayudaban al bienestar del consumidor en forma de
unidades monetarias equivalentes que se ahorraría el consumidor de pagarlas si se viera obligado a pagar el precio de reserva por cada unidad, y que forma parte de los ingresos y construye o alimenta los beneficios extraordinarios de la firma monopólica, que sería entonces el rectángulo de beneficios ahora derivados frente al beneficio nulo que la competencia perfecta típicamente y a largo plazo supone, y que representaría en consecuencia ahora un incremento de ingresos, una mejora en los ingresos y un traslado, digamos, de excedente al consumidor hacia la firma. Pero no todo, ciertamente, no todo lo que pierde el consumidor lo recibe el monopolista. Y es justamente fruto del menor volumen transado, fruto, efectivamente, de la pérdida de excedente al consumidor no capturado por el monopolista, que emerge y es digamos, la pieza del expediente judicial contra el monopolio, parte de la pieza fundamental del crimen, ¿ok? De la ineficiencia, que es la llamada pérdida de peso muerto. Es un ingreso perdido, el equivalente monetario del bienestar del consumidor, que lo pierde ese consumidor, pero que no lo recibe el productor. Es algo como el tercer principio de la termodinámica, es el principio de la entropía. Algo se pierde. No es que se transforma energía en otro tipo de energía, sino que hay una parte de esa energía perdida, eh, el excedente del consumidor disminuido, que no lo recibe el productor. Y esa pérdida de peso muerto es equivalente a este rectángulo, de manera tal que, como veremos, incluso si el fisco, si el Estado, si el regulador quisiera compensar al consumidor con un impuesto donde le extrajeras todo el incremental, todo el epsilon que le ha generado en términos de ingresos al monopolista, podrías trasladar el rectángulo, pero no podrías entregar esto porque esto no lo recibe nadie, esto se pierde. Lo pierde la sociedad en forma de desperdicio de recursos, esta pérdida de peso muerto o ineficiencia asignativa. Entonces, digamos, resumiendo, tenemos, bueno, competencia perfecta versus monopolio, menos excedente al consumidor, aumento en los beneficios o aparición de beneficios económicos, de beneficios extraordinarios del monopolista, achicamiento del mercado, menor profundidad de ese mercado, menor volumen transado y asociado a pues, pérdida de peso muerto, es decir, caída del bienestar neto. Ganancias del monopolista que no son exactamente compensadas o que no compensan las pérdidas de los consumidores, y por tanto queda un neto negativo en términos del bienestar agregado y del uso eficiente de los recursos. Y digamos, además, eso significa normalmente cuando hay ajustes en cantidades más que en precios, traen, digamos, asociados rotos en la piel, que en este caso lo medimos porque el achicamiento de la oferta, esa reducción, expulsa consumidor. No solamente es que obliga a ajustar el presupuesto para una composición de la cesta de consumo que contenga menos de estas unidades, sino que eventualmente también saca a consumidores que antes compraban en competencia perfecta y que ahora simplemente ya no lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Y digamos finalmente, dado ese desbalance entre lo que se gana y lo que se pierde, pues simplemente incluso a una intervención como un Dios que baja de la máquina, como decían los latinos, un Deus ex machina, que tratara de compensar a los consumidores y por tanto agarrar a todos los beneficios extraordinarios en forma de un impuesto de mano alzada, un lump sum tax, falta una P aquí, generara, digamos, un traslado, un retorno. Ese retorno no podría compensar íntegramente todas las pérdidas porque justamente no contendría lo que le quitas en forma de impuesto a la firma,
no contendría esa pérdida de peso muerto. Entonces, eso obligaría que, si quisieras exactamente compensar al consumidor, tuviera que poner de su bolsillo, tuviera que adicionar ingresos o recursos para sumar al lump sum. Y eso, pues, lo que significaría sería más déficit fiscal, menos ingresos, digamos, más impuestos en otros sectores, menos gasto, más deuda, etcétera, etcétera. Veamos ahora el caso peor, y por eso lo estamos encadenando, o vamos del caso menos malo al peor, que sería el caso donde los costos son crecientes, es decir, donde además producir más o menos va a afectar también el costo unitario y por tanto los recursos marginales que termina la sociedad alojando. Y la forma de aproximarse a eso es ahora modificando la función de producción de una de rendimientos constantes a escala a una de rendimientos decrecientes a escala, es decir, el caso de costos crecientes. Y una vez más, comparamos la situación, cotejamos la situación de competencia perfecta con la de monopolio. En este caso, todo igual, lo único que se afecta ahora es el caso, naturalmente, de la estructura de costo. La estructura de costo ya no es una función lineal, ya no es un costo marginal constante, sino es un costo marginal creciente, que hace que, otra vez, cuando esto lo escalamos por el número de firmas, lo convertimos ya no en la fracción relevante del costo de marginal como curva de oferta individual de la firma, sino la oferta de mercado, y entonces multiplicado, escalado por el número de firmas de ese mercado, nos daría una oferta que cortada por la demanda nos permitiría identificar cuál es el precio que vacía ese mercado, PSP, y cuál es el volumen total que termina intercambiándose entre firmas y oferentes. Y eso determinaría este PSPC, PSP-QCP. Esta misma estructura de costos, con esta misma demanda, pero en lugar de ser servido al mercado por múltiples firmas, lo es solo por una, generaría entonces que ahora la condición de primer orden se satisfaciera con un QM que efectivamente cumple con la condición de primer orden de igualar el ingreso marginal al costo marginal, pero eso, y además, naturalmente, con la condición de segundo orden, desde que los costos son crecientes y el ingreso marginal decreciente, y eso supondría un volumen restringido ahora de QCP que caería a QM. Este QM es subastado en el mercado y termina generando un precio último para la última unidad transada, PM. De nuevo, aquí PM excede a PCP, QM está en defecto respecto a QCP, pero ahí ahora se suman a las ineficiencias que previamente habíamos anotado para los costos constantes, se suma un segundo triángulo. Antes el triángulo contabilizado era solamente uno, la pérdida de eficiencia, digamos, asignativa, y ahora hay que sumar la pérdida de eficiencia técnico-productiva, que al final del día lo que supone es que detenemos la producción antes de que sea la socialmente óptima. Es decir, dejamos que la producción se estacione en QM cuando que para QM todavía lo que le cuesta a la sociedad producir unidades adicionales versus lo que la sociedad valora y que está reflejado en el costo unitario de unidades marginales adicionales, desde QM hasta las que finalizarían o terminarían su trayecto en QCP, y frente a ello, esta QM, la sociedad la valora exactamente, su precio de reserva es exactamente PM. El precio de reserva o la valoración en el margen que hace el colectivo, la ciudadanía, sobre ese bien excede lo que le cuesta a esa sociedad producir esa última unidad. Por tanto, deja dinero en la mesa en el sentido de que todavía sería rentable desde el punto de vista técnico-productivo y desde el punto de vista del bienestar y del uso adecuado de los recursos productivos, seguir produciendo unidades en la medida en que éstas sean valoradas más de lo que le cuesta a la propia sociedad generarlas. Y eso significa detener la producción antes de la PCP. De manera que ahora hay una fracción no capturada de excedente al productor que podría todavía ser obtenida, y que justamente por la condición restrictiva que el monopolio impone,
va a generar este segundo triángulo que se suma al primero, el primero de ineficiencia asignativa, pérdida de peso muerto, esto también de pérdida de peso muerto, eficiencia o ineficiencia técnico-productiva, que al final, contra la situación de competencia de costos constantes, suma ahora un expediente todavía más oneroso, más pesado. Tiene dos pérdidas, digamos, dos componentes: la pérdida de peso muerto. Se está usando mal los recursos productivos desde el punto de vista asignativo, pero también desde el punto de vista estrictamente técnico productivo. Y, digamos, sumemos y repasemos con un poquito más de detalle aquellos elementos a los que hay que sumar antes de entrar en el caso, en el Black Swan, en el caso caveat o excepción de toda esta, de todo este expediente, de todo este juicio que estamos, que estamos litigando contra el monopolio artificial, que es el caso del monopolio natural, digamos, haciendo los comentarios del resto de las ineficiencias asociadas. A ver, si yo reduzco la producción, yo reduzco la demanda de insumos. Yo reduzco entonces el nivel de producción, ajustándose a esa menor demanda de insumos, de todas aquellas empresas que aguas arriba, es decir, en el upstream de la cadena productiva, están. Entonces, si yo, a ver, si yo soy sidor, o sea, si soy una siderúrgica, y reduzco la producción por razones, digamos, de maximización monopólica del beneficio, pues yo voy a reducir a su vez la demanda de mineral de hierro, la demanda de electricidad, la demanda de servicios de ingeniería, de transporte, voy a reducir la demanda laboral, ya no voy a tener 3 turnos, sino 2 turnos o menos plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo genero un choque contractivo aguas arriba y a su vez aguas abajo al restringir la oferta. Supongamos que es el consumidor final, como hasta ahora hemos supuesto, pero podría ser perfectamente un insumo para la industria metalmecánica, el acero. Entonces ahora los metalmecánicos van a tener una menor recepción de insumos a un precio más alto, por tanto costos mayores que a su vez van a irse trasladando aguas abajo sobre toda la cadena hasta el minorista, hasta el consumidor final. Entonces es un choque también de naturaleza negativa, es un choque de oferta en este caso. Aquí hay un choque de demanda que se suma a un choque de oferta y por tanto, y especialmente para industrias, para industrias con mucha socialización, por decirlo de alguna manera, con muchos tweets, con muchos followers, pues sería simplemente un choque masivo desde el punto de vista de oferta y demanda agregadas. ¿Okay? No estamos hablando de un pequeño establecimiento, en un pequeño sector, en una pequeña localidad. Estamos hablando de una gran industria, una industria extremadamente conectada en el tejido productivo y por tanto con impactos hacia atrás y hacia adelante relevantes. Pero concentrémonos en un insumo en particular que sería, digamos, el insumo laboral dentro de toda la demanda de insumos que la producción de ese bien origina. Entonces, la maximización de beneficios, efectivamente, en cualquiera de los casos, supone efectivamente que estoy tratando de estirar, de abrir lo más que pueda la brecha entre el PQ, el valor de lo que estoy produciendo, versus el costo pagado por los insumos que son requeridos para pagar, para producir ese bien, que supone pues entonces o que lo podemos resumir en un precio de esos insumos, dada el número de unidades de mano de obra, capital, resto de los insumos que pueda estar generando. En un mercado donde el productor está atomizado, es precio aceptante, digamos, este precio es un precio que efectivamente no puede afectar ni en su output, ni tampoco en el input que contrata en los mercados factoriales, de manera tal que es un precio paramétrico, de manera que es un valor constante en el que se afecta, dependiendo del número de unidades contratadas de mano de obra, de capital, etcétera, etcétera, que hace que efectivamente
termine contratando el número de unidades de mano de obra para los cuales efectivamente la diferencia entre lo que aporta esa última unidad y lo que cuesta en el mercado de trabajo en forma de salario esa última unidad, este componente es el valor del producto marginal, ¿ok? Es decir, el precio del bien final multiplicado por el producto marginal físico de esa última unidad de mano de obra contratada debe ser igual a cero. Lo cual hace que en general, entonces, la demanda de trabajo sea una demanda de trabajo por cada unidad asociada, digamos, o en equilibrio al W que fija el mercado en condiciones competitivas. Muy bien. Fíjense ustedes que cómo se transforma esa igualdad en el caso de pasar de competencia a monopolio. Recordando, el monopolio entonces, en una estructura monopólica, se quiebra la igualdad entre ingreso marginal y el precio está por encima sistemáticamente del ingreso marginal, salvo para la primera unidad producida, donde el precio, pues por supuesto, es una función, es una función de la función de producción, Q, que podemos descomponer simplemente. Esto se repite para cada uno de los insumos, los estamos concentrando en el impacto que tiene sobre el mercado de trabajo y sobre la cantidad contratada de mano de obra y, por tanto, el número de puestos de trabajo que se abren en bajo monopolio versus competencia. Entonces decimos, bueno, yo contrato hasta que la contratación de la última unidad me genera un incremental en el beneficio nulo, que puede ser descompuesto, pues, desde luego, en el componente, digamos, de afectación por la última unidad producida. Este es el producto marginal el producto marginal de esa última unidad contratada por el precio al cual vendo esa última unidad, pero ojo, tengo que efectivamente descontar a eso el impacto que tiene el vender esa unidad, el producir esa unidad sobre los descuentos que se tienen en las unidades intramarginales, que es este otro componente en el cual estoy diciendo, bueno, esa productividad marginal de valor me genera un adendum en la producción, esa mayor producción me genera una presión bajista en el precio y dado o ponderado por el número total de unidades producidas, eso me genera un descuento o una reducción en el llamado ingreso del producto marginal de la mano de obra, que ahora en monopolio se distancia del valor del producto marginal. Y de nuevo, en mi esfuerzo como firma monopólica de maximizar, ahora todo ese ingreso marginal menos el costo de contratar la última unidad tiene que ser igual a cero para que yo identifique como L asterisco la cantidad óptima de mano de obra a ser contratada. ¿De acuerdo? Entonces, eso al final del día me dice que el equilibrio se reexpresa para una firma que, aunque sea precio aceptante en el mercado de trabajo, es precio determinante en el mercado del bien final que termina produciendo, como el ingreso del producto marginal de la mano de obra, que ahora es el que se iguala al W, al precio. En la medida entonces en que el ingreso marginal sea menor que el precio, hará que, digamos, ese descuento sea mayor en el caso del monopolio que de la competencia perfecta, y en la medida en que prevalezcan los rendimientos constantes a escala, eso va a implicar que la cantidad contratada de monopolio sea menor que la cantidad que contrataría eventualmente una firma o la sumatoria de las firmas, para mejor decirlo, en el mercado si la estructura estuviera atomizada. De manera que también desde el lado del impacto en creación de empleo, el monopolio en realidad lo que hace es destruir ocupación, destruir empleo, al restringir demanda, al restringir y al alterar las condiciones de la contratación por efecto justamente del divorcio que hay entre el ingreso marginal asociado a esa última unidad y el precio que termina liquidando la misma. Entonces, es una menor demanda de insumos, una menor oferta de bienes y, por tanto, menos producción, reducción en el tamaño de la economía, mutatis mutandi, todo lo que tenga que cambiar, y mayores precios. Y finalmente,
Pues lo que señalábamos, captura de renta, es decir, estímulo a conductas rentistas, a conductas que ciertamente, ciertamente terminan desperdiciando recursos, que generan, digamos, actividades criminales. O sea, al final del día la corrupción, el pago, digamos, por debajo de la mesa o al lado en la habitación de al lado, eh, eh, el hecho de que lo que podría ser una subasta para otorgar una licencia termina recibiéndolo el bolsillo del funcionario, de quien depende esa asignación y no de la institución que vela por la regulación o por generar esa licencia, de manera que alrededor de este tipo de estructuras de mercado distorsionadas por la posibilidad de convertir de un plumazo, de una decisión política, un mercado competitivo en un mercado monopólico, trae, digamos, asociado una considerable cantidad de recursos que se pierden. Como por ejemplo, se pierde un contexto de inflación donde tengas que ir o de escasez. Eso es un ejemplo, y disculpen los videntes en el futuro, donde se vaya perdiendo la memoria o que no hayan vivido por no estar en el país esa situación de escasez, pero digamos en pleno periodo, digamos, de estrechamiento de los mercados de anaqueles vacíos o semivacíos, en la oficina, digamos, en alguna reunión que tenía que tomar ascensor, etcétera, veía a cada rato, a mitad de mañana, a mitad de la tarde, en pleno horario laboral, gente, empleados que subían con bolsas de mercado porque había aparecido los anaqueles, digamos, harina precocida de maíz, a tal hora y le avisaron y tuvo que salir, dejar el trabajo, hacer caer la producción o la productividad durante ese periodo para dedicarse, digamos, a la pesquisa y a la búsqueda de productos. Contexto de inflación, de escasez, etcétera, son el equivalente a ese desperdicio de recursos. La gente dedica mucho tiempo a cosas distintas, a cosas para sobrevivir o para capturar rentas en lugar de generar esas rentas a partir de la producción de bienes, a partir de la producción de bienestar, de la productividad. ¿Okay? Mucho más en el caso de que el monopolio sea público. Yo haga lo que haga, voy a poder, tenga o no tenga servicio telefónico, cobro. Tenga o no tenga internet, cobro ABA, etcétera. Me recojan o no me recojan la basura, pago aseo urbano. Entonces, bueno, ¿para qué recoger la basura si puedo cobrar sin trabajar? ¿Para qué restablecer inmediatamente el servicio eléctrico si voy a poder facturar igualito? O la luz, y no hablemos de pérdida del material de la nevera, pérdida de los equipos, etcétera, etcétera. Yo te cobro la factura independientemente que te haya servido o no la electricidad. Entonces, digamos, al final, eso termina generándote un juego perversísimo, en el sentido de que termina generándote una estructura de incentivos totalmente distorsionada por el hecho de que no tengo la presión que la competencia, que el governance, que podría tener una estructura de mercado competitiva cuando incluso el monopolista es privado versus que sea público. Y entre otras cosas, pues tampoco porque me pagan. Entonces, si yo soy muy rentable, yo no recibo el fruto o una fracción de esa rentabilidad en forma de un bono de productividad. ¿Okay? Entonces, mi retribución comienza a divorciarse de mi productividad de valor. Y bueno, puedo tener un sector público con funcionarios en alguna fracción, donde no solamente tienen horario recortado, sino que no van. Bueno, porque tampoco reciben nada. Entonces, bueno, termina generándose un equilibrio de esos pésimos, un equilibrio de, 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 del peor uso y de los peores niveles posibles de productividad. Y finalmente, todo eso tiene de nuevo también que ser matizado, no solamente
dándole paso a la posibilidad de que el monopolio derive de condiciones técnico-productivas y que vis a vis sea más productivo un monopolista que una firma competitiva, sino que también puede acarrear ese propio incentivo a la búsqueda de rentas digamos, a la figura idílica del empresario schumpeteriano, del empresario innovador de la firma, que trata de estar sola en el mercado, pero la forma de estar sola en el mercado no es matando a los incumbentes o haciendo que el gendarme necesario cierre la fábrica del rival o del competidor, sino que lo hace a punta de innovación. Entonces, bueno, es el monopolista que crea, es el monopolista que innova, es el monopolista que lanza un nuevo producto, que genera una nueva tecnología y que le da un cierto espacio para captura, para el retorno de esa inversión y de ese esfuerzo por un tiempo hasta que, digamos, se debilita esa posición de dominio. Esa visión, me repito, asociada a Joseph Aloy Schumpeter, de, de que hay empresas que capturan esas rentas a punta de ingenio, a punta de innovación, a punta de mejora para la sociedad. Y podemos tener aquí con mayor o menor simpatía un montón de ejemplos, especialmente en el área digital, en el área de innovación de productos. Y ahí tenemos algunas de las referencias archiconocidas del caso, que hace que se mitigue todo ese potencial de ineficiencias y de empeoramiento del bienestar al final del día del ciudadano, que representaría un monopolista que lo es básicamente porque es muy bueno respecto a los demás y no porque es muy corrupto o porque tiene o deriva una posición de dominio simplemente de una decisión política.